Hearty fraternal greetings and good wishes to the brothers and sisters that are gathered here this evening. Saludos fraternales de corazón a los hermanos y hermanas que están reunidos aquí esta tarde. Coming to the Biblioteca in Buenos Aires is like homecoming to me. Para mí, volver a la Biblioteca de Buenos Aires es como volver a casa. This has been the place where a lot of good work has happened. Este ha sido el lugar donde ha tenido lugar muchísimo buen trabajo. And it will continue to happen. Y seguirá siendo así. I am also very glad to see many friends También estoy muy contento de ver a muchos amigos whom I have been meeting during all my visits to Argentina. a quienes yo he estado viendo durante mis encuentros en Argentina. During these 3 evenings, Durante estas 3 tardes, let us dwell a bit into the wisdom of Bhagavad Gita. vamos a imbuirnos o estar dentro de la sabiduría del Bhagavad Gita, So that we recollect to ourselves certain tools and implements para recordarnos a nosotros mismos ciertas herramientas e implementos to enable us to live in harmony while the surrounding is in conflict. que nos permitan vivir en armonía aunque nuestros alrededores estén en conflicto. The first and fundamental purpose of wisdom is El propósito primero y fundamental de la sabiduría that we gain harmony es que lleguemos a tener armonía regardless the surroundings. a pesar de los alrededores, That we are not affected by the surroundings, que no nos quedemos afectados por los alrededores, on the contrary, we contribute harmony to the surroundings. sino que por el contrario seamos nosotros quienes les demos armonía a nuestros alrededores. That's the first purpose. Ese es el primer propósito o sentido. The second purpose is El segundo propósito to know what man is constituted of, es saber de qué está constituido el ser humano and how he can dwell within himself in centers of light. y cómo puede vivir dentro de sí mismo en centros de luz. He can rise from center to center, Puede elevarse de un centro a otro centro, gaining better comprehension, llegar a tener mejor comprensión, better understanding, mejor entendimiento, greater inclusivity, una inclusividad mayor and higher degrees of harmony. y grados más elevados de armonía. Then the scripture also gives the key to experience that Luego, our existence out of body. lo espiritual nos da también la clave para experimentar nuestra existencia fuera del cuerpo. That we continue to live with or without body. De que seguimos viviendo con cuerpo o sin él. We are not the body. De que no somos el cuerpo, We dwell in the body. sino que moramos o habitamos en el cuerpo. And from time to time, Y de cuando en cuando we get into the body and get out of the body. entramos a ese cuerpo y salimos de ese cuerpo. And that there is a way to live even without this body of flesh and blood, but with the body of light. Y de que hay un modo de vivir sin este cuerpo de carne y hueso, sino con el cuerpo de luz. It also gives us the
reality of duality in the world. También nos explica o nos da la realidad de la dualidad del mundo, en el mundo. In the world there is duality. En el mundo hay dualidad. Man gains harmony El ser humano adquiere armonía if he recognizes the duality cuando reconoce la dualidad and then try to be equidistant to the extremes of a concept. e intenta ser luego equidistante entre los extremos de un concepto o de los conceptos. That is what is also called the golden middle path. Y eso es lo que se llama también el dorado sendero del medio. Transcending duality Trascender la dualidad and consciously transcending the bodily existence trascendiendo conscientemente la existencia corporal. one can experience oneself Uno puede experimentarse a uno mismo as an eternal being. como un ser eterno. If you want, I can also take something. Sí, mejor. So the scripture gives the key to transcendental existence. De modo que la escritura sagrada nos da la clave a una existencia trascendental. It can be said that Bhagavad Gita Se puede decir que el Bhagavad Gita is the quintessence of all the Vedic wisdom. es la quinta esencia de toda la sabiduría védica. It not only gives the nature and characteristic of the creation, No solo nos da o explica la naturaleza de la naturaleza y sus características, it also provides de la creación y sus características, the path by which one can transcend all that is in the world. sino que nos enseña también el sendero por el que uno puede trascender todo lo que existe en el mundo. That's why it is called Brahmavidya. Por eso se le llama Brahma Vidya, It is also called the science of yoga, también se le llama la ciencia del yoga and is also called the path to reach the truth, that is sitting nearby the truth. y también se le llama el sendero para llegar a la verdad, es decir, para sentarse cerca de la verdad. It gives an understanding of the truth Nos hace comprender la verdad, which is beyond the mental concepts. que está más allá de los conceptos mentales. That's why it is called Brahmavidya. Por eso se la llama Brahma Vidya, It is the Vidya relating to the Brahman. que es el Vidya referente al Brahman. The other name for Brahman is the truth. Otro nombre que se da a Brahman es la verdad. Then it is called Upanishad, Se la llama también Upanishad, meaning it enables us que significa que nos permite to settle in proximity to the truth. asentarnos en proximidad a la verdad. Yes. And then it is called the science of yoga. Y se la llama también la ciencia del yoga. That is the science through which the transcendence is worked out. Es la ciencia a través de la cual uno pasa por la trascendencia. While we are in this body, Mientras estamos en este cuerpo, we need to work out that transcendence tenemos que llevar a cabo esa trascendencia so that
we solve the riddle of death. para que resolvamos el enigma o el rompecabezas de la muerte. Yes. We also overcome the myth of death. Y para que superemos también el mito de la muerte. We realize that death is to the body of flesh and blood, but not to the being that dwells in the body. Comprendemos que la muerte es para el ser de carne y hueso, pero no para el ser que habita o mora dentro del cuerpo. There are so many occult sciences in the field of wisdom. En el campo de la sabiduría hay muchísimas ciencias de The science of wisdom. sabiduría. But among all those, there is one science which is very important. Pero de entre todas esas ciencias hay una que es muy importante And that is considered to be the foremost science. y es considerada como la ciencia principal, And that science is yoga. que es el yoga. Yoga is a way of life, El yoga es un modo de vida, is a practice by which consciously man ascends within his own being. el yoga es una práctica por la cual el ser humano asciende conscientemente hasta su ser superior And experiences himself as the light, y se experimenta a sí mismo como la luz, as the eternal one, como el ser eterno, as a pulsating being, como un ser que pulsa, with or without the body. con cuerpo o sin él. And hence, in the East, Y por eso, en Oriente, amidst all the Vedic wisdom, en medio de toda la sabiduría védica, which is like a wild forest, que es como una selva salvaje, the Vedas, the Upanishads, los Vedas, los Upanishads, the Aranyakas, the Brahmanas, los Aranyakas, los Brahmanas, Puranas, los Puranas, yes, Ramayana, el Bharata, Ramayana, el Bharata, Bhagavata, el Bhagavata, among so much of literature of knowledge, tanta bibliografía o literatura sobre el conocimiento como existe, Bhagavad Gita is seen as the workbook. al Bhagavad Gita se le considera como el libro por excelencia For practice. para la práctica. Having perceived the vast wisdom that was conceived by the seers of ancient times, Habiendo percibido la vasta sabiduría concebida por los sabios de antiguo, Lord Krishna decided Krishna el Señor decidió to systematize all that knowledge sistematizar todo ese conocimiento and give it to the seekers of truth y dárselo a quienes buscaban la verdad in 18 regular steps. en 18 pasos regulares. So the 18 chapters contain the 18 keys. De modo que esos 18 capítulos del Bhagavad Gita contienen las 18 claves And they shall have to be worked out in that order. y han de ser, uno ha de trabajar con ellos en ese orden. And the basic recommendation of Lord Krishna to Arjuna La recomendación fundamental de Krishna el Señor a Arjuna is that he asks Arjuna to become a yogi. es que le pide a Arjuna que se convierta en un yogi. He says, Yogi Bhava Arjuna. Así es como le dijo. Among all things, my dear Arjuna, you better become a yogi. De entre todas las cosas, mi querido Arjuna, lo mejor es que te conviertas en yogi. So that's the recommendation. Esa es la recomendación que le So hace. that becomes the purpose and the goal of Bhagavad Gita. Eso se convierte pues en el propósito y en la meta del Bhagavad Gita. If we see Bhagavad Gita, Si vemos el Bhagavad Gita right from its first chapter, desde su primer capítulo, we find Arjuna podemos ver cómo Arjuna in conflict.
estaba en conflicto. Like every human being, Como cualquier ser humano, there is conflict in him. había conflicto en él. Conflict is common El conflicto es cosa común for every worldly human being. para cualquier ser humano de este mundo. Yes. The scene was La escena era la siguiente, there were forces of light and forces of que darkness. había fuerzas de luz y fuerzas de oscuridad. In between these two forces Y en medio de estas dos fuerzas is the Son of Man. estaba el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. In us also En nosotros mismos también there are forces of light and forces of darkness. existen o hay fuerzas de luz y fuerzas de oscuridad, And constantly they are at fight. que constantemente están en contradicción, en lucha. The collective conflict of the humanity, El conflicto collectivo, colectivo de la humanidad results in a war. da como resultado una guerra. Every time there is increased conflict in human beings, Cada vez que se incrementa el conflicto en el ser humano, they create already war in the thought plane. ya está creando guerra en el plano mental. And then war happens Y después la guerra ocurre as a temporary solution. como una solución temporal. But basically, Pero- wars do happen as long as majority of human beings suffer from conflict. Pero por lo general las guerras seguirán teniendo lugar mientras el ser humano padezca de vivir en conflicto. So the position of Arjuna, De modo que la situación en que se encontraba Arjuna, who is a son of man, que era un hijo del hombre, is the position of every human being. es la posición o situación en la que nos encontramos todo ser humano. Every human being has certain knowledge and certain ignorance. Todo ser humano tiene cierto conocimiento y cierta ignorancia. He has his own rights. What Sa- is right? sabe cuáles son sus propios, lo que está bien, lo que es correcto. He has certain values that this is right, this is Tiene wrong. ciertos valores por los que divide esto es correcto, esto está bien, esto no. These rights and wrongs Esto de dividirlo todo en correcto, incorrecto, they are not the same from individual to individual. no son los mismos de ser individual a ser individual. To one individual, what is right may Para- not be so much right to the other individual. Lo que para una persona individual puede ser correcto y estar bien, puede que no lo sea para otra persona individual. As the human being progresses himself, A medida que el ser humano va progresando de por sí, he also finds that what all he held as right at one time may not be that right. se da cuenta que lo que antes tenía por correcto y bueno puede que no lo sea tanto. Through a process of experimenting, Mediante un proceso de experimento he gains related experience llega a tener la correspondiente experiencia and makes necessary adjustments. y hace los ajustes necesarios donde lo sea. So his definitions of rights and wrongs De modo que su definición de lo correcto e incorrecto keep evolving. va evolucionando. Only those who do not know that the right and wrong are nothing but the polar opposites Solo aquellos que no saben que lo correcto y lo incorrecto no son sino dos polos de la misma cosa, they try to see intentan the verlo, value of being in the middle point. intentan el valor que tiene estar o vivir en el punto medio. And accordingly adjust their thinking in tune with what is the point where the right, the polar opposites agree with each other. Y adoptar en consonancia su manera de pensar
al punto medio en el que los opuestos Yes. se compenetran o se juntan. So there is the Son of Man De modo que está el Hijo del Hombre, who is in conflict between the polar opposites. que se encuentra en conflicto entre los opuestos polares de los polos. Likewise, every man has his own understanding of what is right, what is wrong. Así, todas las personas entendemos las cosas y sabemos lo que está bien, lo que está mal, correcto o incorrecto para cada cual. As many human beings are there, so many rights and wrongs are there. Tantos como seres humanos hay también puntos de división en correcto e incorrecto. And the fact is that what is right, what is wrong depends upon one's own state of evolution. Y lo cierto es que lo correcto o incorrecto depende en realidad del punto de evolución en que estemos. And what is right, what is wrong also depends upon the motive. Y lo correcto o incorrecto depende también del motivo. El motivo que se tenga. If a person cuts open the stomach of another person, Si una persona le abriera el estómago a otra persona, el vientre a otra persona, for some gain, para conseguir algo, it is considered wrong. es considerado como una cosa incorrecta, mala. But a surgeon cuts open the stomach with a view to help. Pero un cirujano que cuando abre el vientre lo hace con la idea de ayudar, It is not wrong. no es una cosa incorrecta, no es una cosa mala. So motive also many times decides what is right, what is wrong. El cuerpo a veces decide también, The motive also el motivo es pues lo que decide si una cosa es correcta o incorrecta, el motivo que se tenga. The human beings, they have as many viewpoints as they are in numbers. Los seres humanos tenemos tantos puntos de vista como somos en número. So when it comes to social activity, Entonces, cuando se trata de la actividad social, there are certain adjustments required to his own thinking. uno necesita hacer los ajustes necesarios en su manera de pensar And certain compromises. y a llegar a ciertos acuerdos. When man lives by himself, Cuando una persona vive sola, he lives according to his choice. vive más o menos según su elección. When he marries, Cuando se casa, now it is two living together. ahora son dos viviendo juntos. Unless one honors the other's view, Y a menos que uno respete el punto de vista del otro, there cannot be a coexistence of a man and a lady. no puede haber una coexistencia entre hombre y mujer. You need to concede some things and she needs to concede something. Uno necesita conceder algo o ceder en algo y el otro necesita también ceder en otro algo. By such compromise and adjustment for the welfare of both, Haciendo esa adaptación, ese ajuste en beneficio de ambos, it is needed. hacer eso es necesario. Coexistence is not possible unless one concedes something in the favor of the other. La coexistencia no es posible a menos que uno ceda en favor del otro en algún aspecto. If it is when this principle is not understood, Si no se comprende este principio, coexistence between a pair is not possible. la coexistencia entre una pareja no es posible. Yes. As much as I look to my comfort, Del mismo modo que yo busco mi comodidad, the other also looks to her comfort. la otra persona busca también la suya. What is important for coexistence is mutual comfort. Lo que es importante para la coexistencia es la comodidad común o mutua. It means one respecting the other's comfort Es decir, que el uno respeta la comodidad del otro, as much as he expects comfort from the other.
En la misma medida en que esperamos que la otra persona nos haga estar cómodos. This mutuality Esta reciprocidad o is very mutualidad, important. o mutualidad es muy importante. When this mutuality does not exist, Cuando esta reciprocidad no existe, then comes the problem. entonces es cuando surge el problema. Yes. The problem of any war is that El problema de cualquier guerra es ese mismo. the sons of light Los hijos de la luz had a major kingdom. tenían un gran reino. The sons of darkness did Los- not have so much. Los hijos de la oscuridad no tenían tanto. So through a game of deceit, Entonces, mediante un juego de engaño, the forces of darkness Las fu- usurped the kingdom of light. las fuerzas de la oscuridad usurparon el reino de la luz. The kingdom of light accepted El, and went through the conditions of the game el rey de la luz aceptó y pasó por las condiciones, aceptó las condiciones del juego. and thereafter sought their kingdom. Y después pidió el rey, Sought their kingdom. pidió, o sea, les extrajo el reino, They requested that now that we fulfilled the conditions of the game, you give back what is ours. diciéndoles, bueno, hemos cumplido con las condiciones del juego, hemos ganado, ahora nos tenéis que dar lo que es nuestro, que es vuestro reino. They were not, the forces of darkness were not willing. Pero las fuerzas de la oscuridad no estaban dispuestas a hacerlo. Then to avoid war, Entonces, para evitar la guerra, the forces of light said, you may give, though not all that you have to give us, but some substantial portion of it. las fuerzas de la luz dijeron, nos tenéis que dar lo que nos tenéis que dar, si no todo, pero una parte sustancial. It was not agreed to. Pero no estaban de acuerdo. Then the sons of light, they said, at least give us 5 villages. Entonces los hijos de la luz dijeron, pues como mínimo tenéis que darnos 5 aldeas. That was also denied. Y los hijos de la oscuridad se lo denegaron también. Then the sons of light asked, what is it that you would like to give? The sons of light asked, Entonces los hijos de la luz preguntaron, what is it that you would like to give? ¿qué es lo que no queréis, lo que nos queréis dar, pues? The answer is nothing. Y ellos respondieron, no os queremos dar nada. That shows very strong viewpoint. Eso muestra que se tiene un punto de vista muy fijo, muy fuerte. It's like between a pair of man and wife. Es como entre una pareja de marido y mujer, One says to the other, que uno le dice al otro, if you live according to my whims and fancies. si quieres vivir, vive según mi manera de verlo y según mis fantasías. It results in divorce. Eso naturalmente resulta en el It divorcio. results in quarrels. Eso resulta en la pelea, en la discusión. So this human being, Este ser humano he does not know how to concede a bit of his viewpoint No, to sabe. accommodate another. no sabe cómo ceder un poquitito en su punto de vista para incluir al otro. That's the problem. Y ese es el problema. To be able to concede for the general welfare of all. Ser capaces de ceder para el bienestar o el beneficio general de todos, That is missing in human beings. eso le falta al ser humano, en los So seres that's why humanos. there is always a war Por eso siempre hay alguna guerra between those who are possessive entre aquellos que son posesivos and those who are concessional. y aquellos que siempre hacen concesiones. It keeps happening. Siempre ocurre esto. This is the first chapter. En esto consiste el primer capítulo. Yes. For the general good,
If war is necessary, Si la guerra es necesaria para el bien general, let it be so. That is the higher understanding. pues que tenga lugar, que así sea. Esa es la manera superior de entenderlo. It is avoidable. Es evitable. But when it is inevitable, there is no way. Pero cuando ya no hay modo y manera y es inevitable, Yes. Then the war happens. entonces la guerra tiene lugar. Even a cat, Hasta incluso un gato, when it is cornered cuando está acorralado and there is no way out for it, y no tiene ninguna salida, it will spring back and try to fight to what little extent it can. salta contra uno, contra quien lo ataque y hace lo poco que puede hacer. So you cannot be so possessive as to corner people. Así que nosotros no podemos llegar a ser tan posesivos como para llegar a acorralar a la gente. Generally, people with power Por lo general, la gente de poder also have the habit of possessiveness. tiene también el hábito, la costumbre de la posesividad. People with intellect La gente de intelecto also intellectually manage and manipulate to hold others. también se las arregla para intelectualmente dirigir, manipular y poseer a los otros. In business, En los it is mostly an intelligent manipulation. En los negocios lo que se hace sobre todo es una manipulación de tipo inteligente. People feel hurt, but then they cannot prove because it's difficult to prove an intelligent manipulation. La gente se siente herida, pero no lo puede probar, no lo puede demostrar, porque es difícil demostrar una manipulación de tipo intelectual. All economic manipulations Todas las manipulaciones de tipo económico at global level a nivel mundial has some great intelligence behind. tienen detrás de ellas una inteligencia, There was a character in Mahabharata una gran inteligencia. En el Mahabharata había un personaje who was an intellectual manipulator. que era un manipulador intelectual. His name is Shakuni. Se llamaba Shakuni. He manipulates to win a game of gamble. Lo manipuló todo para ganar en un juego de dados. Yes. See, when you gain through foul means, Cuando uno gana mediante métodos incorrectos, the other knows in the conscience that he was cheated. la otra persona sabe muy bien en su conciencia que ha sido engañada. So that continues to work in him. Y eso sigue actuando en esa persona. Always the vanquished thinks of refight. Y siempre el vencido piensa en volver a pelear. Yes. The victor cannot be happy having won. El vencedor no puede estar feliz una vez ha ganado, Because the one who lost porque el que ha perdido will prepare better se preparará mejor to fight again. para volver a luchar de nuevo contra él. So this is how, when you lack the ability to concede, Así es lo que ocurre cuando nos falta la capacidad para ceder ability to compromise for general good, y la capacidad de dar la razón al otro compromiso. This is sí, o de hacer un compromiso para en beneficio for general, general good. para el bien general. See, when we are here, we should think what is good for all of us. ¿Veis? Cuando estamos aquí, como ahora, tenemos que pensar en lo que nos conviene o es mejor para todos nosotros. If we think each one what is good for individually to everyone, Si cada uno empezáramos a pensar en lo que sería bueno individualmente para cada uno de nosotros, then there can be no harmonious activity. entonces no podría tener lugar ninguna actividad de armonía aquí. If someone feels, why can't I eat here? Si alguien dijera, ¿por qué no puedo yo comer aquí?
I am hungry, I will eat here. Pues tengo hambre, me voy a poner a comer. Another says, why can't I play here? Y otro dijera, ¿por qué no puedo yo jugar aquí? Play tango. Bailar, por ejemplo, bailar un tango. Why can't I play cards here? O ¿por qué no puedo jugar a los naipes aquí? Why can't I sing here? ¿Por qué no puedo yo cantar aquí? Yes. If each one does what he likes in a hall like this, Si cada uno hiciera lo que le diera la gana en un salón como este, there cannot be harmony. no podría haber armonía. Yeah. That's where human being Por eso el ser humano frequently gets into conflict on account of strong viewpoints. suele entrar en conflicto frecuentemente debido a los puntos de vista consolidados. If required, he should have the ability to concede. Pues si fuera necesario debería tener la capacidad de conceder, de ceder. The evolution of the human being is not in holding to his right, La evolución del ser humano no está en aferrarse a sus derechos, but in seeing his responsibility for the other. sino en saber ver cuál es su responsabilidad en favor del otro. So Arjuna was confused De modo que Arjuna estaba confundido between what is right, what is wrong. y confuso entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. He was also afraid También tenía miedo of the outcome of the war. del resultado final de la guerra. Yes. He was further afraid Y tenía todavía más miedo of death. a la muerte. Yes. That's where the teaching starts. Y ahí es donde comienza la enseñanza. It's the familiar human story that we all have this conflict. Esa es una historia humana, familiar, conocida, porque todos la tenemos. And all that we do, we are only worried about the outcome of doing. Y en todo lo que hacemos, estamos preocupados por el resultado de lo que hemos hecho. And we are mortally afraid of that event called death. Y tenemos un miedo mortal de lo que llamamos normalmente la muerte. So that is where the teaching was necessitated. De modo que ahí, o por eso es por lo que la enseñanza era necesaria. That's the background. Ese es el trasfondo, la escena de fondo de la enseñanza. Yes. The place where the war is fought is called Kurukshetra. El lugar donde se luchó la guerra se llama Kurukshetra. Yes. Kurukshetra is understood to be a place in North India. Kurukshetra se entiende como un lugar que existe en el norte de la India. But Kuru means action. Sin embargo, Kuru significa acción. Yes. Kshetra is the field. Y Kshetra significa el campo. Yes. So Kurukshetra is the field of action. De modo que Kurukshetra es el campo de acción. Each one of us Todos nosotros have our own Kurukshetra, tenemos nuestro propio Kurukshetra, field of activity. nuestro propio campo de actividad. There is a Kurukshetra in this space. Hay un Kurukshetra en el espacio. Amidst the unlimited space, En medio del espacio ilimitado, a spark happens at a place en un determinado lugar se produce como una chispa and it develops into a bubble y se convierte en una burbuja and slowly it grows into an egg, y poco a poco se convierte en un huevo, the cosmic egg. el huevo cósmico. Then it unfolds itself Y luego se despliega a sí misma into cosmic systems, solar systems, planetary y se systems. convierte en sistemas cósmicos, sistemas solares, sistemas planetarios. As far as the creation is concerned, En lo que se refiere a la creación, the whole creation is its field of action.
toda la entera creación es su campo de acción. Within that, according to our own evolution, we have our little fields of action. Y dentro de ella, según sea nuestro grado de evolución, tenemos nuestros propios campos de acción. The creation happens according to the law. La creación se produce siguiendo el modelo de la ley. I don't have to tell you, No tengo que explicaros because you have been students of theosophy, eso porque lleváis tiempo siendo estudiantes de teosofía. that creation happens as per the law of Que alternation. la creación se produce según la ley de la alternancia, It manifests and que demanifests. se manifiesta y se desmanifiesta. Yes. And this law functions at every point, Y que esta ley funciona en todos los at every puntos, level. a todos los niveles. When it is manifest, there is the law of pulsation. Cuando se manifiesta, se produce la ley de pulsación. And then El campo de acción de la creación no se lo considera solo como Kurukshetra, campo de acción, sino como Dharma Kshetra también. dharma in Sanskrit means the law. Dharma en sánscrito significa la ley. So it is not only a field of action, it is a field of lawful action. De manera que no es solo un campo de acción, sino que es un campo de acción según la ley. All that is in creation Todo lo que existe en la creación exists according to the law. existe según la ley. Yes. The salt La sal is always saltish. siempre es salada. Yes. That's the law. Esa es la ley. The sugar is always sweet. El azúcar es siempre dulce. That's the law. Esa es la ley. The water always quenches the thirst. El agua siempre sacia la sed. That's the law. Esa es la ley. Yes. The planet has its laws. El planeta tiene sus leyes. The other planets have their laws. Los otros planetas tienen sus leyes también. And they are all governed by a todos- collective laws of the solar Y system. todos ellos están gobernados por la ley colectiva del sistema solar. I am explaining this because Explico todo esto the very first sentence in Bhagavad Gita is, porque la primera frase del Bhagavad Gita it starts, comienza diciendo Dharma kshetre kurukshetre. estas palabras: Dharma Kshetre Kurukshetre. Meaning, Dharma Es decir, is given predominant importance to action. que al Dharma se le da una importancia predominante sobre la acción. It is verily the field of lawful action. Es en verdad el campo de la acción según la ley. So this law of the creation has to be understood. Pues esta ley de la creación ha de ser entendida. And the law relating to man has to be understood. Y se ha de entender también la ley referente al ser humano. And how man has to act in relation to the world is also to be understood. Y se ha de entender también cómo tiene que actuar o comportarse el ser humano con respecto a la creación. When we act without knowing how to act, Si hacemos las cosas sin saber cómo hacer, we may create problems to ourselves. podemos crearnos problemas a nosotros mismos We create problems to others. y creamos problemas a los demás. The Lord in creation exists as the law. El Señor en la creación existe como la ley. Yes. The whole creation works in tune with that law. Toda la creación trabaja o actúa en sintonía con esa ley. Yes, the formation of night and day is according to the law. La formación de la noche y el día es según esa ley. The formation of seasons is according to the law. La formación de las estaciones del año es según esa ley. Yes. The formation of full moon, new moon, La formación de luna llena, luna nueva, it's all according to law. se produce todo según esa The ley. transformation of the matter into precious metals, stones La is also in tune with the law.
La transformación de la materia en metales preciosos es según esa misma ley. The growth of the plant is according to the law. El crecimiento de las plantas se lleva a cabo según esa ley. The flow of rivers is according to the law. El correr de los ríos es de acuerdo a esa Yes. ley. And working of all 5 elements is according to the law. Y todo lo que tiene que ver con los 5 elementos tiene que ver con o lo rige esa ley. So, if you first try to comprehend the law, De modo que si primero intentamos comprender la ley, you know how to act in this field. sabremos cómo hacer las cosas en este campo. When we do not know, Cuando no lo sabemos we cause accidents to ourselves, to others. o cuando no la conocemos, nos causamos accidentes a nosotros y a los otros. Without knowing how to drive a car, Sin saber cómo manejar un auto, I take to the steering of the car and try to drive. yo me pongo al volante de ese auto e intento manejar. It's dangerous for me, it is dangerous for others in the Eso es street. peligroso para mí y es peligroso para los demás que están en la calle. Education La educación was meant to impart this law to the beings right from the childhood. fue concebida para enseñarles a los seres humanos desde su infancia esta ley. The whole Vedic wisdom Toda la sabiduría védica is based upon dharma. se basa en el Dharma. Yes. The dharma relating to the creation El Dharma referente a la creación and the dharma relating to man in relation to creation. y el Dharma referente al ser humano con respecto a la creación. The man has many dharmas El ser humano tiene muchos dharmas which gives him the right action towards the fellow beings. que les enseña a la acción correcta con respecto a los demás seres Which humanos would not cause conflict at any point. en relación a los demás seres para que no tenga conflicto en ningún momento. How man has to relate to nature. Le explica cómo el hombre se tiene que relacionar con la naturaleza. How man has to relate to the plant, Le explica cómo el hombre tiene que relacionarse con las plantas, to the animal. con los animales, How he is to relate to his parents. cómo tiene que comportarse con sus padres, How he is to relate to his co-born. cómo tiene que comportarse con sus hermanos, How he is to relate himself with his lady. cómo tiene que comportarse con su esposa, How he is to relate to his children. con su esposo, y cómo tiene que relacionarse con sus hijos, Yes. How is he to relate with his friends? cómo tiene que relacionarse con sus amigos, What is his relation with the society? cuál es la relación que debe tener con la sociedad. Without knowing all this, Sin saber todo esto, when we act in the society, y nos ponemos a hacer las cosas en la sociedad, our acts are bound to be ignorant acts. esos actos nuestros estarán condenados a ser actos ignorantes. That's where Bhagavad Gita, the first word used in Bhagavad Gita Por is eso, dharma. esa es la primera palabra utilizada en el Bhagavad Gita, Dharma. Dharma kshetre, kurukshetre. Así comienza. Dharma kshetre, that is the field of law, which is the field of action. Dharma Kshetre, el campo de la ley, Kurukshetre, que es el campo de la acción. So that's the fundamental. All knowledge is for that. Eso es lo fundamental. Todo el conocimiento va dirigido a eso. How am I to live my life ¿Cómo debo yo vivir mi vida in relation to the surrounding en life? relación con la vida que me rodea? Yes. If this is known, Si uno sabe esto, he would not walk into conflicts. no entrará en conflictos, no tendrá conflictos. And this has to be practiced in daily life Y esto es algo que tenemos que practicar día a día, because it relates to you. porque tiene que ver con nosotros. All wisdom is related to you. Toda la sabiduría está relacionada con nosotros. The whole wisdom that exists on the planet La sabiduría entera que existe en este planeta can be categorized into 2 parts. puede ser categorizada en 2 partes.
One part is operative, Una parte es operativa, meaning the wisdom tells you, Es gives decir- you instruction as to how to act. es decir, que esa sabiduría nos da instrucciones de cómo actuar. This is the operative part of wisdom. Esa es la parte operativa de la sabiduría. Then there is the speculative part. Después hay una parte que se llama especulativa, That means you ideate es decir, que uno crea ideas and then improve the horizons of your y comprehension. mejora los horizontes de su comprensión. These are the two parts. Estas son las dos partes. If you don't operate and try to ideate, Si no operamos y solo intentamos idear, you do not ideate appropriately. nuestras ideas no serán apropiadas, Your instrument porque nuestro instrumento suffers from error, padecerá un error and hence your comprehensions would not be right. y por eso nuestra comprensión de las cosas no será correcta. So the operative part of wisdom, speculative part of wisdom goes hand in hand. De modo que tanto la parte operativa como especulativa de la sabiduría van de la mano, van And Bhagavad juntas. Gita contains the operative part and also the speculative part. El Bhagavad Gita contiene tanto la parte especulativa como la operativa. So the starting point for learning Bhagavad Gita is what is dharma. Por eso, el punto de comienzo para aprender en qué consiste el Bhagavad Gita es comprender el How are Dharma. we to act? Comprender el Dharma, cómo tenemos que hacer las cosas. And as you keep working, Y a medida que vamos trabajando, even in the very second chapter, the Lord says en el mismo capítulo segundo ya dice el Señor, that He introduces that death is myth. le introduce a Arjuna, le dice, la muerte es un mito, There is no death. porque no hay muerte. Today, Hoy in en this día, Aquarian age, hoy en día, en esta era de Acuario, the major emphasis of all the grand masters el énfasis mayor de los grandes maestros is to inform humanity that there is no death. consiste en decirle a la humanidad de que la muerte no existe And even give the practices which would enable them to know the reality of the myth of death. e incluso también darles las prácticas correspondientes para que la humanidad comprenda que la muerte es un mito. So one of the fundamental teachings of Bhagavad Gita is there is modo no death. Que una de las enseñanzas fundamentales del Bhagavad Gita es que la muerte no existe. If you know yourself, Si nos conociéramos a nosotros mismos, you would know that you are an eternal being sabremos que somos un ser eterno and the body of flesh and blood y que el cuerpo de carne y hueso is an envelope around you, es un sobre o una envoltura que nos envuelve, just like your clothing. igual que con nuestra ropa. Just like we remove the clothing when it is used. Igual que cuando nos hemos puesto la ropa y ya está usada, nos la quitamos. We remove it. Nos la quitamos, ¿no? And then we put on fresh clothing. Y nos volvemos a poner ropa limpia. Likewise, we put on bodies and we put off bodies. Del mismísimo modo, nos ponemos cuerpos, nos quitamos cuerpos. This is a grand lesson Esta es una gran lección which the Lord introduces. que introdujo el Señor. He introduces that there is the law and there is a way to act. El Señor presenta diciendo, hay una ley y hay un modo de saber actuar. Yes. And then he says there is no death. Y luego dice, y la muerte no existe, There is only one continuous existence. sino que la muerte es una continua existencia. Yes. People think La gente cree that when it is visible, it is given birth, que cuando es visible ha nacido and they deny the existence when it is not visible to them. y cuando algo no es visible para ellos, dicen la existencia no existe. It's like denying stars during the day because you can't see them. Es como decir que las estrellas no existen porque no las podemos ver durante el día.
Yes. During the day we don't see stars. Durante el día no vemos las estrellas. So can we say that the stars do not exist? Pero ¿acaso por eso podemos decir que las estrellas no existen? If that is the case, in the night also there should be no stars. Si no existieran, tampoco deberían existir por la noche. Yes. We think we exist from the date of our birth. Nosotros creemos que empezamos a existir desde la fecha de nuestro nacimiento. And then our life, we are dead on the date of departure. Y creemos que morimos en nuestra fecha de partida. But how we have taken to birth? Pero ¿cómo hemos nacido? Unless we existed before in the womb of the mother. A menos que no existiéramos antes, como existimos en el vientre de la madre, In the womb of the mother we are not so very visible. no podríamos nacer. Lo que ocurre es que en el vientre de la madre, cuando estamos en el vientre de la madre, no somos muy visibles todavía. So when we come into the world, we are more visible. Pero cuando salimos al mundo, cuando nacemos, entonces sí que somos visibles, más visibles. In relation to the objective existence, the subjective existence in the womb of the mother is subtle. De modo que la existencia subjetiva en el vientre de la madre es sutil comparada con la existencia en el mundo objetivo. And before we came into the womb of the mother, Pero antes de llegar o de estar en el vientre de la madre, we must be existing. seguro que estábamos existiendo. That's why we entered into the womb of the mother. Y por eso entramos al vientre de la madre. Via the father, Vía el padre, we enter into the womb of the mother. entramos en el vientre de la madre. And then we come into the visible world. Y luego salimos al mundo visible. Every visible thing has its invisible part. Toda cosa visible tiene su parte invisible. Yes. We think of organizing this meeting. Cuando pensamos en organizar una reunión como esta, Today it is visible. hoy se ha hecho visible, hoy es visible. But did it commence now? ¿Pero acaso comenzó ahora mismo? It commenced even before in the thought plane. No, comenzó antes en el plano del pensamiento. Yes. Then it was invisible. Allí entonces era invisible todavía, Now it is visible. pero ahora es visible. So when do you say that this 3-day conference on Bhagavad Gita commenced? Entonces, ¿cuándo podemos decir que estos 3 días de conferencia sobre el Bhagavad Gita comenzó? Our understanding of birth and our understanding of death, they are limited understanding. Nuestro entendimiento del nacimiento, nuestro entendimiento de la muerte, son maneras de entenderlo limitadas. When I speak to you, Cuando yo os hablo, como ahora, you know the speech that I make. conocéis de lo que hablo But before that, does it not exist? o entendéis lo que digo. Pero antes de que yo os hablara, ¿acaso no existía lo que estoy diciendo? It exists as a sentence in me. Existía como una frase dentro de mí. That's why I'm able to utter it out. Y por eso yo soy capaz de expresarla al exterior. But you cannot see that. Sin embargo, eso no lo podéis ver. But it is still existing. Y sin embargo, existe todavía. Before it took to a language, Antes de que una frase se revestiera de idioma o de lengua, it existed as a thought. existe en uno en forma de pensamiento. And before it becomes a thought, Y antes de que se convierta en pensamiento, also it exists. existía también. So that which is existing De modo que todo aquello que existe takes to the form of a thought, y adopta la forma de pensamiento, and the thought takes to the form of language, ese pensamiento luego adopta la forma de lengua and the language is uttered out. o idioma, y esa lengua o idioma se expresan afuera. For all visible purposes, it seems to be emerging only when it is uttered out. Pues para efectos visibles o objetivos parece que ha nacido solo cuando se la pronuncia fuera. Yes. But before that it existed. Sin embargo, existía ya antes de eso. It existed in a subtle form. Existía
pero de forma So sutil. there is the subtle form and the gross De form. modo que está la forma sutil y está la forma densa. Occult study El estudio ocultista is trying to study in its subtle form. es intentar estudiar en la forma sutil. Yes. While it is subtle, you understand it. Es decir, comprender mientras es sutil. Yes. In a seed, En una semilla, the whole tree is present. el árbol entero está presente, But you can't see that. pero no lo podemos ver. The plan relating to the whole tree is in the seed. El plan completo de ese árbol está en la semilla. So the seed is the subtle form of a gross tree. De modo que la semilla es la forma sutil de un gran árbol denso. So likewise, there is, just like there is the plan of the tree in the tree, Del mismo modo que el plan del árbol está incluido en la semilla and it unfolds according to that plan, y según ese plan se despliega y crece, we also unfold así también nosotros nos desplegamos and manifest. y nos manifestamos And then we demanifest. y también después nos desmanifestamos. Demanifestation is not absence or lack of absence of existence. Pero la desmanifestación no es falta de existencia, It is there. sino que sigue existiéndose. Though you cannot see through your Se sigue existiendo, aunque no lo podamos ver con los ojos, naked eye. con el ojo así desnudo. There are ways and means by which you can develop the subtle sight. Pero hay muchos modos y maneras por los que podemos desarrollar la visión sutil. See, today there is such an electronic media. Hoy tenemos tantos medios de comunicación electrónicos. You communicate with each other through email. Nos comunicamos unos con otros a través del email. Do you see a letter on the physical plane? Ya no vemos una carta en el plano físico. You don't see. No la vemos Yes. generalmente. Now there is what is called an electronic ticket. Ahora también existe el billete electrónico, Yes. el pasaje electrónico. The ticket is there. El pasaje, el billete You está ahí, cannot see it. pero no podemos verlo. You go to the airport Cuando vamos al aeropuerto, and say, I have an e-ticket. decimos, tengo un pasaje electrónico, They verify in the computer miran en la computadora y lo ven and accept your statement. y aceptan lo que hemos dicho. And people do not go to the banks to deposit money. Y ya la gente no va a los bancos a depositar el dinero. All transactions are e-banking transactions. Todas las acciones se hacen a través de la manera electrónica de enviar dinero. All this is now acceptable to us Todo esto nos resulta aceptable hoy en día because there is the electronic age ¿Por brought qué? about by Aquarian age, porque esta era de Acuario nos ha traído también la era electrónica, which proves to us lo que nos demuestra about the subtlety of existence. la sutilidad o sutileza de la existencia. You see the books of Madame Bailey. Observemos los libros de Madame Bailey. All those books are today available in a floppy. Todos esos libros juntos se pueden encontrar en un CD. Could you imagine such a situation a few decades ago? ¿Podríamos acaso imaginarnos eso mismo hace unos años? All the books of Bailey are in a floppy. Todos los libros de Alice Bailey en un CD. Amazing literature is present just in a disc. Toda una increíble, abundante literatura solo en un disquito. So also books of Madame Blavatsky. Y también todos los libros y obras de Madame Blavatsky. So this is a subtle storage. Esto es pues un almacenaje sutil. And there are subtler storages than this. Y hay aún almacenajes o modos de almacenamiento mucho más sutiles que Madame este. Blavatsky, Madame Blavatsky, who had an occult sight, que tenía visión oculta, saw that everything is well recorded in the Akasha. pudo ver que todo estaba registrado, grabado en el Akasha. When she said so in the 19th Y century, cuando ella afirmó eso en el siglo XIX, no one believed it. nadie se lo creyó. But now we are tending towards such
subtle understanding, subtle experiences. Ahora, sin embargo, vamos hacia la comprensión sutil, hacia las experiencias sutiles. So Bhagavad Gita speaks Por eso, el Bhagavad Gita habla that there is gross existence o dice que hay existencia densa into which beings come. a la que llegan los seres They get back into subtle existence. y que luego regresan a la existencia sutil. They get into subtler existence. Y regresan a una existencia más sutil aún. And even subtlest E existence. incluso a la existencia más sutil de todas. So just because it is not in a manifest state, Y no porque no esté en un estado manifestado, you cannot say it is not existing. podemos decir que no existe. Bhagavad Gita gives a proposition. El Bhagavad Gita nos ofrece una propuesta. Whatever is existing forever. Y dice, todo lo que existe, existe para siempre. You cannot name anything which is not existing, he said. No podéis encontrar nada que no exista Yes. por siempre. And whatever is not existing can never come into existence. Y también dice, y lo que no existe nunca puede comenzar a existir. If this planet, Si este planeta, they say it's about 30 million years old. como dicen, tiene unos 30 millones de años de edad, But before that it was existing in the subtle plane. antes de ese tiempo existía en el plano sutil. It will get back into subtle plane. Y volverá de nuevo al plano sutil. So are we. Pues así ocurre con nosotros, In succession we come to manifestations. que no, venimos a la manifestación en And- pasos sucesivos And we also demanifest in succession. y que del mismo modo en pasos sucesivos nos desmanifestamos. So this is another proposition that Bhagavad Gita gives in the second chapter. Esta es otra proposición que nos ofrece el Bhagavad Gita en el segundo capítulo. So first chapter speaks of the normal familiar concept of human beings. De modo que el primer capítulo nos describe el concepto familiar y normal, común y corriente de los seres Yes. humanos. And in the second chapter he speaks of the law Y en el segundo capítulo nos habla de la ley, and also the eternity of existence así como de la eternidad de la and the existencia eternity of the beings. y de la eternidad de los seres. And from third chapter, Y luego, a partir del tercer capítulo, how to act to realize the eternity of one's own being nos explica cómo hacer las cosas para comprender la existencia de nuestro ser, de cada uno, and the eternity and beauty of the grand being, y comprender la eternidad y la belleza del gran ser, and how we can experience him and how we can experience the y creation. de cómo podemos experimentarlo a él y cómo podemos experimentar la creación So esta. that's why the third chapter is devoted as to how to act. Por eso, todo el tercer capítulo está dedicado a cómo actuar. Yes, we shall continue tomorrow. Mañana vamos a continuar. What is important from out of what is talked today for about 1 hour 15 minutes? Lo que es importante de todo lo que se ha dicho hoy durante esta hora y 15 minutos That there is the law es que existe la ley and that we need to comprehend. y que necesitamos comprenderla. Comprehending the law is what we call study of wisdom. Comprender la ley es lo que nosotros llamamos estudio de la sabiduría. And then the wisdom has its operative part and speculative Y part. luego la sabiduría tiene una parte operativa y una parte especulativa. And the law is generally Y la ley es, por lo general, the law of alternation, la ley de alternancia, the law of pulsation, la ley de pulsación, the law of periodicity, la ley de periodicidad, the law of evolution, la ley de the involution. evolución e involución. Yes. First involution and then evolution. Primero involución y luego evolución. And then the law relating to man. Luego la ley del ser humano And the law relating to every kingdom in creation. y luego la ley de todo reino existente en la creación. That's first part.
Esa es la primera The parte. second part is the eternity of La existence. segunda parte es la eternidad de la existencia. No one ceases to be. Nadie deja de We existir. continue to be even in dissolution of the creation Seguimos existiendo incluso cuando la creación se disuelve. and come back once again Y into volvemos, y creation volvemos a venir de nuevo a la creación when the creation happens. cuando la creación tiene lugar de nuevo. Yes. That's how the second chapter Así, el segundo capítulo opens a big dimension nos abre una gran dimensión and it speaks that there is no such thing as death. y nos dice que no existe tal cosa como lo que llamamos muerte. Death is the gateway into subtle existence, Que la muerte es el portal a la existencia sutil. and birth is the gateway into gross Y el existence. nacimiento es el portal a la existencia densa. Yes, we are alternatingly into Alternado- gross existence and subtle existence. Alternadamente pasamos de la existencia sutil a la densa The beauty of the scripture is y viceversa. La belleza de la escritura sagrada, de esta escritura sagrada, it says every day you get into subtle kingdom. es que dice, cada día entramos al reino sutil Through sleep. cuando dormimos. Yes. You do not know what is happening to you in sleep. No sabemos qué nos ocurre mientras dormimos. And you do not know how you come back, from where do you come back in the morning. Ni tampoco sabemos desde dónde regresamos, cuándo regresamos por How la is mañana. sleep happening? Por la mañana. Tampoco sabemos qué ocurre o cómo ocurre el sueño. And how is awakening happening? Ni sabemos tampoco cómo se produce nuestro despertar. So he says, every night you are dying. Nos dice, pues, todas las noches estáis muriendo, Dying to the objective world, muriendo con respecto al mundo objetivo, but living to some other world. pero viviendo con respecto a otro mundo. And dreams are proof of it. Y los sueños que tenéis son prueba de ello. When we are in dream, Cuando estamos en un sueño, the dream is so real. ese sueño es real para nosotros. But when we awake from dream, the dream is illusion. Al despertarnos de ese sueño empieza a ser una ilusión. Yes. When we are awake, Cuando estamos despiertos, all the worldly activity is reality. toda la actividad de este mundo es realidad para But when nosotros. we are in the dream, this world doesn't exist. Pero cuando estamos en el sueño, este mundo de aquí no existe para nosotros. And when we are in sleep, this world does not exist. Y mientras estamos durmiendo, este mundo de aquí tampoco existe. Yes. Sometimes we are into dream state. A veces nos encontramos en el estado de sueños, Sometimes we are into this worldly state. a veces estamos en este estado mundanal, And sometimes we are into the sleep state. a veces estamos en el estado de sueño con ensueños, So we are the ones. sueños de sueño, de dormir. We are the ones who enter into sleep, enter into dream, enter into the worldly states. De modo que nosotros somos el ser que entra en el estado de sueño, en el estado de sueño con ensueños cuando soñamos y en el estado de despiertos como aquí. So you exist separately from these three avenues. De modo que nosotros como seres existimos separadamente de estas tres diferentes avenidas, Sleep, que son el sueño, dream, los sueños and the worldly state. y el estado del mundo. You are the fourth one Nosotros somos el cuarto. who enter into these three cameras or chambers. El cuarto ser que puede entrar en estas cámaras o Yes. cuartos. This is a proposition to start with. Para comenzar, esto es algo que nos proponemos a nosotros mismos. And by 8th chapter, Y al llegar después al 8º capítulo, the Lord gives the necessary steps to experience el this. Señor nos da los pasos sucesivos para experimentarlo. Yes, we shall continue tomorrow. Mañana, como digo, continuaremos. This is to give the basis. Esto ha sido para dar la base. Tomorrow we shall move faster. Mañana iremos más deprisa. Yes, we should be able to go up to the 11th chapter, Vamos a tener que ser capaces de llegar hasta el capítulo where we have 11, the grand vision. 11 en el que tendremos la gran visión. Yes. Thank you very much for the
patient hearing. Muchas gracias por vuestra escucha tan paciente. Yes. And you can see questions on the topic that is presented now. Y podéis hacer preguntas sobre el tema que se acaba de presentar. Thank you. Gracias. You can think about what is said and you can even ask questions tomorrow. Bueno, podemos pensar en todo lo que se ha dicho y podemos pensar en formular preguntas mañana In también relation to what is said today. en relación a lo que se ha dicho hoy. Every evening we'll devote half an hour to 45 minutes for questions. Todas estas tardes vamos a dedicar, en todas estas tardes, 15 minutes, 45 minutes. Ah, 30 to 45 minutes. entre 40 a 50 minutos para preguntas. And anyway, tomorrow we start early, unlike today. De todas maneras, mañana comenzaremos antes, Yes, no como hoy. So we don't get late to go home. Así que no se nos haga tarde para regresar a casa. Thank you. Gracias.